Bien, tenemos ahora la segunda charla de nuestro tema, la fe práctica en la divina providencia. La vez anterior nos dedicamos sobre todo a destacar la importancia que le da el Padre Quentinich a la fe práctica. Ahora vamos a abordar otra faceta, tomando algo que vimos que el Padre Quentinich afirmaba. Decía, la fe práctica en la divina providencia es la forma de Schoenstatt. Lo explicamos diciendo que la forma responde a la causa formal, que es lo que le da identidad a la persona, al ser, digamos. O sea, la fe práctica en la providencia, según el Padre Quentinich, es lo que marca la identidad de Schoenstatt, de lo que es Schoenstatt por dentro, por así decir. Y queremos ver eso en dos grandes campos, en la espiritualidad de Schoenstatt y luego vamos a verlo en la ascética schoenstattiana. Seguramente no vamos a poder verlos en otros campos, pero aquí habría que verlos en relación a los fines de Schoenstatt, a la ley de construcción de Schoenstatt, a la organización de Schoenstatt, etc. O sea, la fe práctica traspasa todo Schoenstatt. O sea, no hay nada en Schoenstatt que no tenga que ver con la fe práctica en la divina providencia. Empezamos por la espiritualidad. Lo primero que habría que decir, hay un conflicto acá, en cierto sentido, o una aclaración que hacer. El Padre Quentinich habla de una espiritualidad schoenstattiana que es tridimensional. La alianza de amor, la santidad de la vida diaria y la espiritualidad instrumental. Cualquiera persona podría preguntarse, ¿no es cierto? Bueno, ¿y dónde queda entonces la espiritualidad de Schoenstatt, la fe práctica en la divina providencia? Si la espiritualidad es esta espiritualidad tridimensional y ahí no se nombra la fe práctica, entonces hay algo que no entiendo bien. Es fácil entenderlo en este sentido. Si nosotros nos remitimos, ¿qué es espiritualidad en general? O sea, ¿cuál es mi espiritualidad cristiana, por así decir? Está determinada por qué. Por la vida que el Espíritu Santo ha infundido en mi ser de hijo de Dios a través de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad. O sea, eso es lo que hace que yo viva como cristiano. Y esas tres virtudes tienen que ver, digamos, con lo que acabo de decir. La virtud de la fe, el Padre Quentinich la aterriza, por así decir, la acentúa en una verdad de la fe especial, que es Dios es Padre. El Dios revelado es el Dios de la alianza, que es providente. Es un Dios Padre providente. Eso lo toma el Padre Quentinich como algo propio de él, de su acentuación. Por así decir, él mira el fondo de la revelación con una cosmovisión providencialista. Pero queda todavía la virtud de la caridad y de la esperanza. Y la espiritualidad tridimensional es justamente la aplicación o acentuación que el Padre Quentinich da a estas dos virtudes. Es un amor que se vive como alianza de amor con María, ¿cierto? En una alianza de amor con María y en Cristo, en María, a través de María, en Cristo y en la Trinidad, que se proyecta en la vida diaria y se proyecta también en el apostolado. O sea, nuestra espiritualidad schoenstattiana en el fondo es la totalidad. Cuando el Padre Quentinich habla de la espiritualidad tridimensional se refiere solamente a la concreción en la línea de la caridad y de la esperanza. Y cuando se refiere a la fe práctica, se refiere a la concreción, a la acentuación en la verdad revelada. Ahora, estas tres virtudes se necesitan absolutamente, digamos, una a otra. ¿Por qué? Porque una fe que no esté inspirada por el amor, por la caridad y por la esperanza, es una fe muerta. Hay una expresión teológica que dice, habla de una fides caritate formata, informada por la caridad, animada por la caridad. A la vez, una caridad que no está iluminada por la fe es una caridad ciega.
O sea, ¿a quién amo? ¿Cómo lo amo? ¿En qué confío? En aquello que me dice la fe. Me habla de Dios, me habla de Cristo, ¿no es cierto? En ellos creo y a ellos entonces puedo amar. ¿Se fijan? Hay una relación íntima. Por eso cuando el Padre Quinten habla de la alianza de amor, siempre está presuponiendo la fe práctica. No puede haber una disociación. Y si la hay, es una fe muerta o una caridad ciega, que no se ama aquello que no se conoce. ¿Se fijan? Veamos entonces más de cerca ahora cómo la alianza de amor, esta concreción del amor y de la esperanza, cómo está informada por la fe práctica. La alianza de amor, como la presenta Schoenstatt en su carácter kentenigiano, se aleja, se separa, en cierto sentido supera, una espiritualidad mariana, un amor a María, que es muy fragmentario y limitado. Normalmente la piedad mariana adolece de carencias que son graves después en la práctica. Abunda lo que llamamos un tipologismo mariano, abunda un moralismo mariano y abunda muchas veces un pietismo mariano. Piensen ustedes por qué nuestros pueblos latinoamericanos, que son tan marianos, a veces no viven cristianamente. O se es muy mariano, pero a la vez se puede ser corrupto, digamos. ¿Se fijan? O sea, hay una espiritualidad que por lo menos hoy día no es eficaz para transformar el mundo. Algo sobre cada una de estas desviaciones. ¿En qué consiste el tipologismo? Estamos acostumbrados a que se nos hable de María como el gran ideal. María encarna todas las virtudes, es el cristiano perfecto. Entonces, hablamos de María, pero por acá en el aire. Se habla de una María supratemporal. Está bien que María se presente como ejemplo. ¿Cuál es la gracia del Padre Quinten? Dice, ejemplo sí, pero ahora también, para ahora. Él ve la imagen de María desde nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando por la divina providencia, ¿no es cierto?, en su providencia, por los signos del tiempo. Y nosotros descubrimos, miramos la imagen de María, o sea, ella es ideal, o sea, es un ideal encarnado, pero que sirve para el hombre actual. Y eso solo si lo vemos a la luz del tiempo, de lo que está sucediendo. No es atemporal. En segundo lugar, decía, hay otro problema, que es el moralismo o eticismo mariano. Ser mariano, la vemos, hablamos de María, ejemplo, y hay que imitarla ahora. O sea, hay que encarnar las virtudes marianas. Ella fue una mujer de fe, ella sufrió, digamos, nos da el ejemplo de humildad, de todo en el fondo, de las virtudes centrales del cristianismo. Y entonces tenemos que ser como María, imitar a María. Y la espiritualidad mariana entonces consiste en actuar como María. Está bien, ¿no es cierto? Pero falta algo ahí. ¿Dónde queda el yo ahora? Dios me está llamando a mí a vivir esta virtud y no esta otra. Porque si no tendría que hacer un catálogo de virtudes marianas y ir conquistando una a una. Pero Dios me guía a mí de otra manera, no me guía lógicamente, me guía vitalmente y a veces por caminos muy sinuosos. O sea, el Dios de la vida exige una consecuencia de imitación a María o de asemejamiento a María tremendamente dinámica. Y eso por la fe práctica. Si no caemos y
no solo en un moralismo, sino que en un fariseísmo. Entonces, todo está centrado en que yo tengo que ser perfecto como María. Y a lo mejor Dios no quiere que sea tan perfecto, me deja imperfecciones, ¿no es cierto? Y quiere que yo me haga santo ahí con esas imperfecciones. O lo que abunda más todavía, que es el pietismo mariano. O sea, somos pueblos tremendamente devotos de la Virgen. O sea, yo creo que no hay otro lugar en el mundo donde se ame tanto a la Virgen como en los pueblos latinos. Es reconocido eso. Pero nuestros pueblos a veces tenemos un cristianismo tremendamente débil, poco consecuente, incoherente. Pero tenemos muchas devociones. Queremos mucho a la Virgencita, ¿no es cierto? Y la Virgencita es muy milagrosa. Y hacemos una novena para esto, una nueva para lo otro, una peregrinación. Está bien. Pero la vida de una espiritualidad mariana con esa acentuación no va a solucionar los problemas de nuestro tiempo, ni menos a gestar una cultura, una nueva cultura cristiana. Digo, tal vez estas cosas en otro contexto, y sin duda que hay muchos santos que se han hecho santos con eso, pero hoy día, con un ambiente tremendamente alejado de Dios, secularista, materialista, que anda en otras, digamos, esa piedad mariana no es la que le va a servir más. ¿Qué dice el padre Kentenich? Nuestro amor a María es, en primer lugar, una alianza dinámica personal, interpersonal, entre ella y yo, en la cual ambos, yo y María, hacemos un camino. Descubrimos juntos qué quiere Dios ahora de nosotros, de mí. Y María me ayuda a descubrir lo que el Padre Dios tiene diseñado para mi vida, a dar una respuesta ahora. Ella está conmigo, vive conmigo y me da su fuerza, implora para mí, ¿no es cierto? Que yo encarne realmente las virtudes que necesito para realizar el plan de Dios. Entonces, es otra cosa. Estamos viviendo aquí en la tierra en un devenir con muchos vaivenes, como decía recién, ¿no es cierto? Y en ese camino, yo camino con María, yo voy con María. Y ella está conmigo y estamos en alianza los dos. En una alianza de amor llena de confianza, de esperanza. Es otro tipo de alianza de amor, otro tipo de espiritualidad mariana. Decíamos que esta alianza de amor con la Virgen la vimos en la vida diaria. Y tenemos una santidad mariana de la vida diaria. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es nuestro marianismo de la de la santidad de la vida diaria? ¿Cómo vivimos nosotros la santificación del trabajo? Fíjense qué ha sido lo tradicional. Yo estoy ante Dios, o ante María, ante el Señor, entro a mi escritorio de trabajo, mi taller o lo que sea, le ofrezco a Dios mi trabajo. Está bien, ¿no es cierto? Yo rezo al inicio, yo voy a trabajar todo el día, le ofrezco al Señor o a la Virgen mi trabajo. ¿Qué más hago? Le voy a pedir, Señor, ayúdame que lo que yo haga lo haga bien. Y ojalá perfectamente. O sea, vivir la santidad de la vida diaria significa hacer las cosas bien. Y le voy a pedir que me bendigan el trabajo, que me resulten las cosas. Que los problemas que tengo los pueda solucionar. ¿Qué más? Le voy a decir también al Señor que las cruces que me depara este día de trabajo, se las entrego a Él. Quiero unirla a su cruz para hacer de esa cruz, de mi trabajo, una cruz redentora. La pregunta ¿es eso solo la santidad de la vida diaria? El Padre Kentenich va más allá. No es que niegue ninguna de estas cosas. Todas las debemos hacer. Pero hay algo más profundo. La santidad en el día de trabajo significa para nosotros que trabajamos con Dios. Que Dios es el que trabaja. Y nosotros ayudamos, cooperamos en la obra que Dios está haciendo. Como el Señor, ¿no es cierto? Mientras el Padre trabaje, yo también trabajo. El Padre nunca me deja solo. O sea, Él está haciendo una obra creadora y redentora
y quiere que yo le ayude. Y mi ayuda es hacer esto o esto o esto otro. Lo que la fe práctica me indique, ¿no es cierto?, que es mi tarea hoy día, aquí en la tierra, en mi realidad. Dios está intrínsecamente metido en mi trabajo. No solamente yo le ofrezco que mi trabajo resulte, que mi trabajo tenga éxito, que lo haga bien, muy bien, que Él me bendiga en algo que estoy haciendo yo. No, es algo que está haciendo Él. Y su gracia me va a ayudar a hacerlo lo mejor posible. Una santidad mariana del día de trabajo significa que yo voy guiándome en mi quehacer temporal por lo que Dios quiere. Husmeando, rastreando por dónde me quiere llevar Dios. ¿En qué debo trabajar? Se lo pregunto al Señor. Padre Dios, ¿en qué quieres que trabaje? ¿Cuál es la tarea que yo tengo? ¿Dónde me lo dice? ¿En una revelación? No. Me lo dice por los signos del tiempo. Me muestran las necesidades. Ya, y yo veo, ¿no es cierto?, que aquí o acá yo puedo ayudarle al Señor, porque esto es necesario hoy día que yo haga. Y si yo tengo este trabajo, soy ingeniero, soy médico, soy lo que sea, digamos, yo veo que aquí, por lo que el tiempo me está diciendo, aquí tengo que yo poner mi aporte. ¿Qué más? La divina providencia provee. No solamente prevé para mí, sino que me provee de qué. Me da cualidades, me da talentos. ¿Se fijan? Y de acuerdo a esos talentos yo tengo otra fuente de conocimiento. ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo tengo que hacerlo? Dios es coherente en eso. ¿Y cómo descubro yo mis cualidades? También las descubro en el contacto con el tiempo. ¿Qué me hace sufrir? Aquello que me pasó en realidad en mi historia. ¿Y por qué? Porque para mí ese valor, esa cualidad, ¿no es cierto?, esa realidad me toca profundamente. O sea, es algo que me pertenece a mí. Y así descubro yo lo que Dios quiere de mí. O tengo una gran desgracia, una gran pena. ¿Por qué? Porque eso toca una fibra de mi ser. Entonces yo, por el tiempo, por lo que pasa, por lo que me pasa aquí, yo voy descubriendo cómo y en qué tengo que trabajar. O en qué quiere Dios que yo coopere con Él, mejor dicho. En qué yo puedo crear contigo, Señor. En qué, Señor, yo te puedo ayudar a redimir con mi trabajo. Y por último, esta espiritualidad tridimensional mariana es una espiritualidad de el instrumento. O sea, yo entro en alianza con María y con María, con el Señor, siempre lo subtendemos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ser un instrumento apostólico de evangelización. Toda mi vida, mi persona y mi trabajo también, todo lo que yo soy y tengo, tiene una proyección apostólica. El Señor me puso en el cuerpo místico, en su cuerpo, para que yo asuma ahí una tarea especial. Y esa tarea especial es la que yo quiero descubrir a través de la alianza de amor con María. Y de nuevo, ¿en qué, Señor, quieres que yo predique, entre comillas, que yo anuncie tu buena nueva? ¿Dónde tengo que proclamar tu verdad? ¿Quién me lo dice? Me lo dice de nuevo la fe práctica. Fíjense que yo puedo trabajar apostólicamente en 200 cosas. ¿Pero en cuál? ¿Lo tiro a la suerte, digamos? ¿O porque alguien me encontró dando vuelta y me pidió, haz esto? ¿O yo me pregunto, Señor, ¿dónde tú quieres hoy día? Dame señas, dame signos que van a corresponder a lo mismo que estábamos diciendo delante. Yo tengo una misión de vida, yo tengo talentos y Dios me va a abrir puertas, dice el Padre Kentenich, ¿no es cierto?, para que yo entre y pueda hacer tal o tal labor apostólica. Hay una dispersión a veces apostólica en Shoenta tremenda, así como Shoenta puede convertirse en una devoción mariana, ¿no es cierto?, también puede convertirse en una dispersión apostólica. ¿Por qué? Porque cada uno puede hacer cualquier apostolado y lo único que le pedimos es que haga apostolado.
la estrategia apostólica surge de la fe práctica. Porque por los signos del tiempo, yo veo que Dios me está pidiendo ahora acentuar esto. Aquí está el derrotero. Y eso vale para cualquier comunidad, para cualquier grupo, para cualquier instituto, federación. ¿Por dónde vamos? ¿Qué estrategia? ¿A quién le preguntamos? Al Dios de la vida. Pero tenemos que preguntarle. Si no, no tenemos estrategia y por lo tanto no somos efectivos. Olvidémonos de confederar fuerzas apostólicas, digamos. Todo eso, toda esa riqueza la da la fe práctica en la divina providencia. ¿Se dan cuenta lo íntimamente relacionado, intrínsecamente que va ligado la fe con la alianza de amor, fe práctica y amor, caridad, esperanza? Es una espiritualidad nueva. Nosotros recogemos muchas cosas de la espiritualidad tradicional, pero está en nuestra síntesis esto. Y esto se ve más todavía si nosotros nos preguntamos por la ascética schoenstattiana. Una ascética inspirada, animada por la fe práctica. ¿Qué significa eso? Si todo en Schoenstatt va a ser animado por la fe práctica, entonces, ¿qué pasa con la ascética schoenstattiana? ¿Qué es ascética, primero que todo? Igual como dijimos dos palabras sobre lo que es espiritualidad. ¿En qué consiste la ascética? La ascética tiene su origen en el cristianismo de algo de San Pablo, cuando él toma esa imagen del que compite en carrera, digamos, en el estadio. Entonces se refiere así como este atleta se entrena, se prepara, tiene una metodología para alcanzar una meta y una corona que muere, dice que nosotros, dice San Pablo, también estamos en una carrera, pero no por una corona que se va a marchitar, sino por una corona que va a resplandecer eternamente. Eso es en el fondo la ascética. Si yo quiero vivir mi fe, mi amor, mi esperanza, yo tengo que hacer un proceso de crecimiento. Yo tengo que, en el lenguaje bíblico, de nuevo, el mismo Paulino, yo tengo que despojarme del hombre viejo y revestirme del hombre nuevo. Por eso requiere un cambio, una conversión. Las primeras palabras que hay, ¿no es cierto?, en el Evangelio es conviértanse, tenemos que cambiar. San Pablo dice, tenemos que revestirnos del hombre nuevo. Eso significa que hay una meta, pero que hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, algo que cuesta y que tiene que haber un método. Que no se trata de hacer una cosa aquí, desligada de otra allá y vamos a desperdiciar nuestras fuerzas. No, vamos a actuar, digamos, vamos a esforzarnos metódicamente. Y eso es la ascética. Ese es el training, ¿eh? Es el entrenamiento cristiano. La pura fe, esperanza y caridad, la pura espiritualidad sin ascética, le falta una pata a la mesa, digamos, no va a funcionar. Necesita de parte nuestra la cooperación, una cooperación humana con la gracia. Y eso se canaliza a través de la ascética. Ahora, si nosotros nombramos la palabra ascética, hoy día, ¿qué se va a entender? Se va a entender que hay que renunciar, que hay que ayunar, que hay que tener disciplina, y que hay que morir al yo, que hay que sacrificarse, etcétera, etcétera, etcétera. Así se ha vivido la fe durante siglos, ¿no es cierto? Pero hoy día como que no calza eso. Como que a nadie le es simpático que le digan, mira, tú tienes que morir al yo, digamos. ¿Cómo voy a morir a mi yo? Digamos, no. Mi yo no, tengo que cultivarlo, tengo que tener una sana autoestima, digamos.
no tengo que morir, no. Y renunciar, parece como tengo que cortar mi naturaleza, no. No es nuestra sensibilidad. Ciertamente eso es así. Ahora, ¿qué pasó históricamente? Esta cooperación con la gracia, este esfuerzo, este método se realizó en una perspectiva que viene de San Agustín, o que canalizó, diría yo, que canonizó San Agustín, porque viene desde antes. ¿Cuál fue el ingrediente? Piensen ustedes, primera etapa, se expande el cristianismo, vienen las persecuciones, vienen los mártires, pasa la época de las persecuciones, ¿no es cierto? Empieza otra época y ahí empieza a haber otro estilo de cristianismo, de ideal cristiano, son los anacoretas, que se retiran al desierto, a una vida de separación del mundo, a penitencia, para estar con Dios. Ya no era necesario, o sea, no existía el martirio, pero había que asemejarse a Cristo crucificado. ¿Y cómo? Renunciando a todo, yéndome a una penitencia, digamos, con formas a veces muy, muy extraordinarias, porque pasaban años, tal vez algunos de ellos en una especie de cárcel, de mazmorra, otro se subió a una columna y vivía en esa columna. Bueno, formas extrañas, pero de todas maneras ese en anhelo de seguir al Señor. Los anacoretas se empezaron a reunir después en pequeñas comunidades. Es el tiempo del cenobitismo, que antecede, ¿no es cierto?, a lo que después se canoniza ya como la vida conventual, que culmina con San Benito. Bueno, en este tiempo está situado San Agustín, siglo V. Y San Agustín viene de una tendencia neoplatónica y de alguna manera también, por la experiencia de su juventud, maniquea. ¿Y qué acentúa el neoplatonismo? Que lo verdadero, que lo que vale la pena es el espíritu y que la materia es un obstáculo. Por eso el cuerpo es una cárcel para el espíritu. Y hay que despegarse del cuerpo, ¿no es cierto?, para vivir en el espíritu. Y el maniqueísmo, por su lado, decía, digamos, la materia es mala, lo bueno es el espíritu. San Agustín toma esto y con esa mirada filosófica, de alguna manera, ¿no es cierto?, mira la revelación y dice, bueno, lo que importa acá es Dios. Dios es todo. O sea, la causa primera, dice él. Y lo demás es secundario. Y además, esto que es secundario, la criatura, es material y tiene el pecado original. Y ese pecado original hace que su inteligencia estaría, su voluntad estaría, su afectividad estaría. Todo lo material está contaminado, por así decir. Entonces, la ascética es separarse, tomar distancia, superar estas trabas, digamos, estas redes que me atan al mundo para encontrarme con Dios. Y esa espiritualidad genera, después de esa visión, genera, ¿no es cierto?, la espiritualidad que se llamó de la huida del mundo. Fugue homines et salvus eres. Huye de los hombres y te vas a salvar. Es una desconfianza de lo creado. Y eso dura hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, digamos. No cambia. Con muchas formas, evidentemente, muchas tonalidades. Es muy distinta a la ascética, ¿no es cierto?, de un franciscano, de un benedictino o de un jesuita. Pero está básicamente en esa perspectiva. Hubo un santo que fue Santo Tomás de Aquino, que en la Edad misma, en la Edad Media todavía, él plantea otra visión. Él toma la vertiente no platónica, sino aristotélica, y le va a dar importancia a la causa segunda, a lo creado. Y va a formular una ley que el padre Kentenich la repite 1000 veces. La gracia, la acción de Dios, la gracia, presupone lo natural. Es positivo lo natural. Si yo no tengo el niñito, no le cae la gracia del bautismo, tiene que estar ahí, hay naturaleza. Y la gracia necesita la naturaleza. No es una cosa pegada. ¿Se fija? Que yo
estoy corrupto en mi naturaleza, como va a decir más tarde Lutero, ¿no es cierto? Y la gracia como que pone un manto ahí, deja ahí eso, y no es eso. La gracia presupone la naturaleza y como estaría, la sana. Y no solo la sana, sino que la perfecciona, la planifica. Otra visión, ¿se dan cuenta? Pero esa visión de armonía, naturaleza y gracia queda en el plano dogmático, en el plano teórico, doctrinal. Siglos después aparece San Francisco de Sales, que abre una puerta a otra espiritualidad, con otra acentuación. San Francisco de Sales se da cuenta, y hay algo muy concreto en su vida, ¿no es cierto? Era un excelente director espiritual, tenía como, dirigía a la señora de Chantal, Madame de Chantal, y Madame de Chantal es viuda, tiene hijos y quiere irse al convento. Y San Francisco de Sales dice, no, se queda en el mundo. Su primera obligación es los hijos. Y ahí se empieza a desarrollar, ¿no es cierto?, con San Francisco de Sales, una espiritualidad de aquí, de la tierra. No tengo que dejar mis obligaciones, mi realidad concreta, para encontrarme con Dios. Me encuentro aquí. Desgraciadamente, la iniciativa de San Francisco de Sales quedó hasta por ahí nomás. No invadió, por así decir, la iglesia. Llegó posteriormente, muy posteriormente, ha tenido mucha importancia. Y aquí es donde engancha el padre Kentenich. El padre Kentenich da un vuelco, yo diría, radical en la ascética y en la espiritualidad. ¿Qué es lo que ha pasado? La era teocéntrica llegó hasta el Renacimiento, en la cultura ahora. Vimos recién la desarrollo en la iglesia. En la cultura hubo un hito que fue el Renacimiento. A partir del Renacimiento empieza a cambiar la era teocéntrica a una era antropocéntrica. El centro de gravedad ya no es Dios, sino que es el hombre. La razón, ¿no es cierto? Lo que yo puedo hacer aquí en la tierra, mi dignidad humana, es el proceso que hemos vivido en los últimos 5 siglos. Y ese proceso de dignificación del hombre, la libertad, igualdad, libertad, fraternidad, Dios, no olvidamos de Dios, la tierra es nuestra, tenemos que dominarla con nuestro saber, con nuestra ciencia. Ese es el espíritu del tiempo moderno que sigue al Renacimiento que nosotros vivimos en el siglo XX fuertísimamente. Y esta era donde lo que importa es el hombre, la naturaleza, lo creado, la materia, las fuerzas que hay aquí, la riqueza inmensa que hay aquí. Ese es el mundo que tenemos que nosotros vivir cristianamente. Y surge, ¿no es cierto?, esa desconfianza y rechazo absoluto casi, ¿no es cierto? No me hablen de renuncia, no me hablen de muerte del yo, no me hablen de pecado, no me hablen de lo malo que es el mundo, sino que el mundo es bueno. Y caemos, ¿no es cierto?, piensen ahora ustedes, un poco precario así explicarlo, pero un par de ideas. En el Concilio Vaticano II se concreta esto. Dicen, no, la iglesia no es para mirar al cielo nomás, la iglesia es para servir al hombre. Iglesia y mundo, unas grandes constituciones, luz del mundo, ¿no es cierto? Lumen Gentium, de los hombres, de los que estamos, de este siglo. Ya dejamos atrás la era antropocéntrica y empezamos una era teocéntrica y empezamos una era antropocéntrica. En el concilio está muy claro. Pero ¿qué faltaba? Y eso creo que es el gran aporte del padre Kentenich. No solamente que él lo va a dar, pero que lo va a dar en forma ejemplar, como San Ignacio dio una respuesta en su tiempo, no solo él, fueron muchos más que lo dieron, pero San Ignacio fue clave. Nosotros creemos que aquí el padre Kentenich tiene una respuesta clave. Piense que en el concilio, después del concilio hubo la debacle, se desarmó todo, porque a esta gente que estaba orientada en una espiritualidad de huida del mundo, de repente dijo, vamos al mundo. Y se secularizó la iglesia o la vida cristiana. Perdieron el rumbo. ¿Por qué? Porque no existía una pedagogía, una espiritualidad y una ascética para un santo de la vida diaria, un santo de este mundo, un santo humanista. Y es aquí donde engancha, ¿no es cierto?, lo nuestro.
el padre Kentenich se vale de la visión doctrinal, teológica de Santo Tomás de Aquino, avala su pensamiento en San Francisco de Sales y hace una nueva síntesis. Y por eso su espiritualidad es una espiritualidad tremendamente de aquí de la tierra, humanista, como la explicábamos recién, ¿no es cierto? El Dios de la vida, del acá y ahora. Y desarrolla una ascética, o sea, el esfuerzo por santificarse. La metodología está a servicio de ¿qué? De un santo de aquí, de este mundo. De un santo humanista, no de un santo que huye del mundo, sino que un santo que es fermento en medio del mundo y que quiere ser con la iglesia alma del mundo. Fíjense, la ascética antigua, lo primero que hacía era convencerme: tú no vales, tú eres pecado, tú estás atado a las cosas, tú eres imperfecto. O sea, tú no eres nada en el fondo, tú necesitas redención. ¿Cómo comenzaban los retiros? Hay que convencerse que éramos pecadores en primer lugar. Y como somos pecadores tenemos que convertirnos. Ese era el gran esfuerzo, digamos. Yo tengo que dejar esta mugre que soy yo, digamos, esta imperfección que tengo, para convertirme y luchar contra mi egoísmo, mi maldad, todos los defectos que yo tengo, para acercarme a Dios. ¿Cuál es la perspectiva del padre Kentenich? Es distinta. Dice, tú tienes que convencerse que Dios te ama. Dios te creó por amor. Tú eres una creación predilecta de Dios. Dios te quiere. Y Dios lo único que quiere es dignificarte. Y Dios te quiere libre. Y no va a hacer nada contra tu voluntad. Va a tratar de ganar tu voluntad, tu amor, pero nunca violentándote. Y por eso siempre ese Dios va a aparecer en torno mío como invitándome, como diciéndome cuánto me ama. Eso es lo primario. O sea, si nosotros perseguimos una meta, santidad, en este caso de un santo de este mundo, humanista, de armonía, naturaleza y gracia, lo primario, dice el padre Kentenich, es formular un ideal personal. ¿Y qué es ese ideal personal? Es el primer medio ascético. Dios me quiere a mí, yo soy un ser original y Dios me dio una tarea única. Dios tiene una meta propia para mí, no me trata en general, en el bulto. Yo valgo para Él como persona. Y mi primer esfuerzo es descubrir ese amor personal, esa misión personal y esa gracia personal que Dios me da a mí. ¿Se fija que cambia la cosa? Es otra manera de ver la ascética. Está todo orientado positivamente. Ciertamente yo voy a tener que superar cosas y morir también a mí yo, y renunciar y tomar la cruz, pero en otra perspectiva, positiva ahora. Porque Dios me quiere tanto y me da tal tarea, yo tengo que superar esto u lo otro. Y ahí es donde entra lo segundo, para el padre Kentenich, los medios ascéticos, ustedes se recuerdan, ideal, formulación, ideal personal, examen particular y horario espiritual y otros medios más o formas más ascéticas que diversos institutos o federaciones tienen. El examen particular. ¿Qué es en la ascética orgánica, como la llama el padre Kentenich, esa ascética de la armonía, naturaleza y de la gracia? Es buscar qué quiere Dios ahora que yo conquiste o que yo supere. No es qué virtud me toca objetivamente, es bueno que yo sea así, por lo tanto me voy a esforzar de ser así. No. Yo tengo que preguntarme en la fe práctica, ¿qué me están diciendo las circunstancias? ¿En qué tengo que esforzarme hoy día yo? Ahora, en este tiempo. Eso me lo dice la realidad que me rodea. Si yo soy casado, ¿no es cierto?, me lo dirá mi señora o mi esposo, me lo dirán mis hijos, me lo dirán mis amigos. Ahí yo estoy viendo a mis compañeros de trabajo,
Me estoy viendo yo en relación a lo que estoy haciendo y a cómo otros también me sienten a mí. Y yo mismo me voy a examinar y decir, bueno, en estas circunstancias, Señor, ¿qué me pides? ¿Por dónde quieres que yo trabaje? Porque yo no puedo trabajar en todo. Yo no puedo esforzarme en todas las virtudes. Eso comulgamos con la ascética antigua, sobre todo con San Ignacio. Hay que esforzar un examen, dice San Ignacio, particular. Un propósito particular. Pero lo buscamos de otra forma. No tengo ningún director espiritual que me va a decir, ahora te toca esto. Ningún, ¿no es cierto?, superior de comunidad me diga, ahora este mes esto. No. Yo tengo que verlo. Con la ayuda, sí, tal vez puedo preguntar, eso no está mal. Pero soy yo el que decido. A la luz de la fe práctica y de la providencia. A la luz de las voces del alma, de lo que Dios me está diciendo en mi interior. ¿Se fijan? No vamos a hacer acá todo un detalle, digamos, de lo que es la ascética. Yo en Tatiana, pero solamente quería mostrarle, Dios quiere que ahora yo vaya por este camino, 1 año, 2 años, lo que sea, los horarios, los exámenes particulares son a largo alcance, porque tengo que adquirir una manera de ser, pero está orientada por el ideal, está unida al ideal, a esto que Dios me quiere, y esto, mi esfuerzo, es una respuesta de amor a Él que se concreta en esta realidad que yo estoy viviendo existencial de este momento para mí. Y el otro medio ascético es el medio del horario espiritual. Lo conocemos bien, no lo voy a detallar. Son como las comidas que yo necesito para estar en forma, para no desmayarme, para no estar flaco, digamos, sino que estar bien, para poder andar el día, estar despierto. Así también necesito comidas espirituales, o mejor dicho, no espirituales, sino que sirvan mi espíritu. ¿Cómo lo elijo? Tengo 20 puntos en que voy anotando, mira, esto y esto, y me voy controlando acá. Sería un muy mal método, en todo caso no kanteniano. Yo tengo que ver, de acuerdo a mi realidad, de acuerdo a mi ser, a mi ideal, a mi realidad concreta, dónde o qué cosas son las que a mí me ayudan. Puede ser que para una persona rezar de rodillas sea un gran medio ascético que le ayude, pero a lo mejor yo no me sirve, me distraigo en el dolor de la rodilla, digamos. Para otra persona puede ser, qué sé yo, rezar rosario todos los días lo que más le ayuda, pero para otra persona puede ser hacer un training, un trote de media hora diaria. ¿Qué me sirve más a mí para que yo funcione, entre comillas, como hijo de Dios? Para que yo cumpla mi misión, para que yo esté despierto para Dios y para los hombres. Se fijan, los puntos del horario espiritual los determino yo a la luz de la fe práctica de la divina providencia. Y yo ahí voy a descubrir 2 o 3 puntos, o 4 quizás, que son mis comidas predilectas. O sea, que son los alimentos que Dios quiere que yo coma, distintos a los del otro. ¿Se fijan que es otra espiritualidad? Ahora, nosotros venimos de una corriente. Hay una corriente cultural, una corriente de tradición espiritual en la iglesia tremendamente fuerte, que nos va a llevar a ser devocionalistas marianos, tipologistas marianos, eticistas marianos, o también tener un ascetismo, digamos, que no es kanteniano. Nosotros no negamos el pasado, hay que entenderlo bien. Son acentuaciones. La perspectiva es distinta. La perspectiva del Padre que tiene es distinta. La era es distinta. Estamos en una nueva época. Y esa nueva época es otro tipo de cristiano, con otra espiritualidad cristiana y con otra ascética cristiana. Yo creo que con eso más o menos le he dado una visión que a muchas cosas, y como les decía la otra vez, lo importante es que ustedes lean los textos del Padre. Esto que yo les puedo hablar es para dar un contexto general, para que esos textos también podamos leerlos con todas las proyecciones que tienen.